paciente que se va de alta, el próximo que venga en la misma cama es su paciente. O sea, tienen que seguir haciendo la historia clínica. Preparen una historia clínica hasta examen general para el primer parcial. ¿Cuándo va a ser el primer parcial? El 30 de mayo a las 7 de la mañana, es un día sábado. Los 5 grupos de semiología dan el mismo día con el mismo examen. Entonces, tenía que ser 23, pero lo postergamos porque ustedes van a estar muy acumulados en sus materias. Entonces, para el sábado 30 queda toda la parte general y respiratorio va a entrar al primer parcial. Entonces, hoy vamos a hacer examen físico y no se olviden que para el examen práctico, que es oral, vamos a comenzar el 8 de junio para que den el examen. Para esa fecha ustedes ya tienen una tarea que tienen que hacer en CD. A ver, toda la parte general. Entonces le van a presentar ese día su CD y la historia clínica. ¿Ya? Cuidado que digan, me olvidé. El que se olvidó, ni modo, queda sin nota. Doctora, ¿puedo explicarle al CD, por favor? Es que la primera vez que yo no me dio de semana. Doctora, cuando le dan de alta al paciente, le vamos a hacer de nuevo una historia clínica nueva a otro paciente. Sí. Y esa historia clínica, todas las que aparecen, digamos que fueron dadas de alta, digamos que son 5 pacientes a lo largo de la vida, hasta el 8 de julio le vamos a presentar al final. Sí. De todos los pacientes de todo el año. Hasta que terminemos la historia completa. Cuando ya terminemos la historia completa, para el examen final tienen que hacer la historia completa. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco para que ustedes vayan aprendiendo a hacer. ¿Sí? Si el paciente le dan de alta, otra siempre el paciente otra vez misma sala, La misma cama. La misma cama. Se les ha dado una cama sí. a ustedes. Entonces todos los pacientes que entren en esa cama son pacientes. Porque no se ha repetido el grupo. O sea, solamente son ustedes para esa cama. ¿Ya? Todos tienen diferentes camas. Doctora, ¿podría repetir sobre el CD? Pasa que adicionamos planes con mi compañero. No tenemos ¿Cómo bien qué? A ver. entendido. A ver. ¿Cómo es el CD? A ver. Parece usted. Explíquenle a ella y a la señorita cómo tienen que presentar el CD. Y no le toca a mí, después le iba a él. Son alumnos que del primer día de clase lo estoy viendo, por eso me estoy hablando a él. A ver, Hábito, un CD que contenga hábito constitucional, fascia y tipo de fascia, posición del paciente, constitución anatómica, lesiones de piel. Todo en ese CD. Figura. No lo entendí, doctora. Eso tiene que ser. a ver. Porque así voy a estar cuando dé el examen. No entiendo malo. Entregar una semana antes del parcial el trabajo práctico, que sería el CD que contenga hábito constitucional, fascia del paciente, fascia, posición del paciente, constitución anatómica, lesiones de piel, figura. Todo lo que encuentre en su libro de semiología.
Ah, ya, yo pensé que era el paciente que íbamos a realizar la historia clínica. Desde el 8 de junio, entonces. Ahora le explico. El examen práctico comienza el 8 de junio. Todo lo que se avance aquí. Hay muchas cosas que yo les voy enseñando y no están en su libro. Seguro que el que está estudiando dice, ay, pero la doctora nos enseñó esto y aquí no hay esto. O sea, el examen práctico es de todo lo que yo le enseño y lo que está en su libro. Voy a hacer unos bolos, por ejemplo, que sean síntomas respiratorios. Ustedes me tienen que hablar sobre todos los síntomas respiratorios. Si les toca, por ejemplo, exploración física, inspección, me van a hablar todo lo que ahora vamos a avanzar. Auscultación, percusión, palpación. Entonces, sí o sí tienen que estudiar. Después del examen, van a tener una semana para estudiar. A ver, el primero, todo ese tiempo y comenzaríamos el 8. ¿Está bien? Y desde el 8 la tarea que ha dado. Claro. Al medio de eso, que igual usted haya mencionado aquí toda la historia abierta, se puede presentar igual los signos, síntomas. ¿Eso no le presentaron a todos ustedes? Claro que es igual, pero igual No, me dijo. para mí, historia clínica y el CD. ¿Ya? Porque lo otro ya el auxiliar ya calificado. Él me pasa ya. ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a comenzar el examen físico de un paciente con problemas respiratorios. Primero vamos a hacer la inspección, ya habíamos hecho signos, y para eso tenemos que ver todo lo que voy a examinar. Voy a ver un tórax en la parte del tipo de tórax, qué clase de tórax tiene mi paciente, si hay algún abombamiento, si hay signos o retracciones del tórax y circulaciones colaterales. Todo eso me voy a fijar cuando comience a hacer el examen físico y le diga que se saque la polera, que se saque la camisa, la blusa, el paciente hasta la cintura. De ahí debe que estar desnudo mi paciente. Entonces, ahí vemos clases de tórax. Fíjense que tenemos un tórax normal, tenemos un tórax de tonel, tenemos un tórax esfótico, rectos escapatos y rectos perinatales. Son tipos de unos cuantos de los tipos de tórax. Y vamos a hacer en las generalidades, ¿qué vamos a ver? De manera ordenada, vamos a comenzar a examinar. Primero, vamos a descubrir hasta la cintura para poder ver y sentir una buena luz, un ambiente templado, que no sea muy frío, que no sea muy caliente. Puede estar el paciente de pie, sentado, de decúbito dorsal, dependiendo cómo está mi paciente para que yo haga el examen físico. Hasta puede estar el decúbito lateral, derecho, izquierdo, y hago un examen somático general, que ya hasta ahí van a hacer ustedes la historia, y después hago un examen dinámico. ¿Qué voy a examinar inmediatamente? Primero veo la frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, postura y actitud, cianosis, fascia, de todo lo que van a hacer en el CD, constitución, estado de nutrición y piel y paredes. Todo eso comienzo a examinar. Y veo qué es la cianosis, primeramente. En la cianosis es la coloración azulada del paciente de piel y mucosa. Que esto aparece cuando la concentración de hemoglobina sea mayor de 5 gramos. Puede afectar todo el cuerpo o las partes externas. Después me fijo en piel y manera, los dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Que estos también llamados dedos hipocráticos, que también podemos encontrar en los pacientes. Entonces tenemos que ver las manos, los dedos, las uñas de los pacientes. Veo la actitud de mi paciente. ¿Qué actitud está adoptando en el momento del examen? Y veo la topografía del tórax. Y dependiendo, por más mellizos que sean, son diferentes. Uno puede tener un tórax atlético, el otro puede
vamos por plano. Voy a examinar la parte anterior, la parte posterior y la parte lateral. En la inspección de tórax voy a hacer primero en forma estática y en forma dinámica. ¿Eso qué significa? Que primero voy a ver la parte anterior del tórax y comienzo las líneas. Hay muchos grupos que he tenido de práctica que no tenían idea de anatomía. Entonces les recomendé, por favor, que revisen sus libros de Rouvier o de Ski que tengan. Hay que repasar, tienen que dominar anatomía, fisiología, porque supuestamente ya están en tercero. Ya todo el conocimiento básico tiene que estar adentro de su cabeza para poder interpretar. Y la historia clínica es un reflejo de ustedes, del conocimiento que tengan y cómo se van a expresar. Bueno, entonces vamos haciendo un pantallazo de la anatomía topográfica y vemos en la línea medio, también llamada medio esternal, es una línea que desciende del esternón hasta la fosa yugular y va hacia la apéndice cifoides. Otra línea es la paraesternal, que va a descender en la articulación clavicular. Y medio clavicular o mamilar es la línea vertical que pasa a 10 centímetros sobre el pezón. Son líneas topográficas que podemos observar en nuestro paciente que aquí yo tengo que explicar qué es lo que tiene. Y estas líneas, tanto verticales y horizontales, le van a formar zonas, ¿no? Y para que sean unas líneas horizontales, trazamos una línea en la tercera costal y la sexta costal. Y ahí va a formar zonas con las líneas verticales y horizontales. ¿Qué zonas van a formar? El huevo supraclavicular, la región infraclavicular, la región mamaria, hipocondrio derecho e izquierdo y regiones axilares y zonas dorsales. Entonces, nosotros anatómicamente tenemos ya describir según las zonas y las líneas que estamos aprendiendo. Después vemos puntos de referencia. Tenemos un punto del ángulo de Lewis, la séptima cervical y el vértice de la escápula en la parte posterior. Líneas de referencia, tenemos las verticales, medio esternal, medio clavicular y la parte axilar dividimos en tres: axilar anterior, media y posterior. Y la espina. Luego nos vamos a las regiones anatómicas, donde está la región supraclavicular. En esto vamos a encontrar, ¿para qué vamos a aprender esa región? Nos dice que está el vértice del 1. Ahí vamos a encontrar el vértice de 1 a 2 centímetros de la clavícula. La región supraesternal, que contiene la laringe, la tráquea, ahí vamos a ocultar y vamos a palpar la glándula tiroides. Anatómicamente, eso es lo que vamos a encontrar. En la región infraclavicular tenemos el borde inferior de la clavícula y el tercer arco costal. En la región mamaria tenemos la región entre las séptima y los quintos. Luego tenemos la región axilar anterior. Tenemos que va a descender de los músculos pectorales mayores y el borde lateral del tórax. Axilar medio se va a descender en vértice de la axila y el axilar posterior va desde el borde dorsal ancho a la pared lateral. Entonces, esa es la forma de describir si forma una lesión a ese nivel. Ahí tenemos una topografía posterior del paciente. Igual como en la anterior, también en la posterior podemos trazar líneas horizontales y verticales y formar zonas. Entonces vemos que en la parte topográfica de las líneas vamos a ver la zona vertebral que va a descender de las apófisis espinosas. La escapular, que es desde el vértice del borde inferior del omóplato, y escápulo espinal, que es una horizontal que va a pasar una línea sobre la escápula. Eso ya ustedes lo digan, porque ahí me van a dar comiendo, ¿eh? Entonces, esto vamos a ver las infraescapulares, que trazamos una línea en el ángulo inferior del omóplato, y la zona basilar, que viene una línea horizontal en la décima
dorsal o torácica que va a señalar la base del pulmón. Ahí tenemos las líneas de referencia de la parte posterior. Luego tenemos esto, son regiones anatómicas que son llamados supraescapular o supraespinoso, que está entre la columna y la espina del omóplato, que son líneas donde vamos a hacer el examen de auscultación. La región escapular está por arriba y por abajo de la línea de la espina y va a formar un ángulo inferior del omóplato. Otra región, escapulovertebral, que va del borde interno de la escápula a la columna dorsal. Y la infraescapular va por debajo de los ángulos inferiores de la escápula, donde vamos a encontrar la base del pulmón. Ahí está la zona pulmonar en donde yo tengo que ir a escuchar el lóbulo superior, medio, inferior, y el paciente, si no puede sentarse, sí lo puedo escuchar en la parte lateral. ¿Qué signos voy a encontrar o qué signos voy a ir a buscar en el paciente? Tenemos unos signos, por ejemplo, mama supramineral y mesomastia, que puede tener el paciente. Después tenemos circulaciones colaterales y lo describo y anoto qué región y qué línea se está afectando. Edemas en clavija o síndrome mediastínico, que uno de los pacientes del día viernes le fui con un paciente que tuvo un síndrome mediastinal que le ocasionó un absceso dental. Le decía, ¿qué signo vamos a encontrar? El signo de Burkhardt. ¿Qué es el signo de Burkhardt? Es la bifurcación o hipertrofia external de la clavícula, esternocleidomastoideo, en la tuberculosis cavitaris. Signo de Pousson. En el signo de Pousson tenemos un ganglio infartado. Vamos a encontrar un ganglio infartado en la fosa supraclavicular izquierda que se encuentra en el cáncer gástrico. Signo de Domenech. Es un aumento de la articulación esternoclavicular en el músculo. En la figura vamos a encontrar esa clase de tórax. Signo de Wenckebach. En este signo hay un hundimiento del apéndice sifoide, que es en la fibrosis neuromedical. Aquí tenemos lo mismo, miren, el hundimiento y el signo del rosario costal. En este signo vamos a ver un engrosamiento de la unión condrocostal en el paciente en pacientes leptosómicos o raquíticos. Signo de Boston. En esto vamos a encontrar un desnivel de la tetilla de una a otra. Puede estar normal y el uno puede estar arriba y el otro puede estar abajo. ¿En qué? En cáncer pulmonar y tórax inestable. El signo de Sardo-Boston. El otro también desnivel de la tetilla, pero aquí hay un descenso del hombro y de la cabeza. Ya ustedes van a ver el paciente que encontramos en el cáncer pulmonar. Ahí lo ven, el desnivel de la tetilla. Signo del cordel de Pitre. Aquí hay una desviación del apéndice sifoides al lado enfermo. Encontramos en los derrames pulmonares, los pleurales. El signo de Novarro Pitres invertido. En este caso hay un apéndice sifoide que se aleja de la lesión. Es por contracción o retracción del hemitórax enfermo y dilatación del seno de difusión del pulmón vicariante. Encontramos en el cáncer broncovenótico. Se habla de función vicariante, fisiología la debido a explicar. ¿Qué se llama un pulmón vicariante? ¿Quién sabe? Silencio total. Nadie sabe. Que está compensando al pulmón enfermo. Ahí está el signo que se desplaza.
Otro tenemos en la parte posterior, donde hay el alarma de Lombardi, raquis desnudo, séptima providencia y escápula alada. Ustedes pueden observar que es aparentemente normal en algunas personas. Parte posterior, y aquí tenemos un tórax con escoliosis y alteraciones tanto del pulmón entre el derecho y el izquierdo. Comienzo yo a ver cómo es el atlético, cómo es el leptosómico y cómo es el clínico, el tórax. Entonces se dice que en el atlético el tórax es simétrico, en los leptosómicos es alargado, es estrecho, las costillas son oblicuas y tienen un ángulo de Chappie agudo. En cambio los clínicos, los gorditos, es el tórax corto, globoso, las costillas horizontalizados y un ángulo de Chappie obtuso. Así le van a decir en el examen cuando les toque el tórax explicar en la práctica. Bueno, entonces vamos que los tórax pueden ser congénitos y también pueden ser adquiridos las patologías. En los congénitos tenemos tórax paralítico. ¿Cuál es ese tórax paralítico? Se dice que es un tórax plano, largo, con las costillas oblicuas hacia abajo, un ángulo de Chappie agudo y unas escápulas aladas, y encontramos en pacientes que son leptósicos. El tórax piriforme es un tórax superior amplio e inferior reducido. Aquí tenemos pacientes con viscercosis. Tórax acanalado, que también es congénito. En este tórax tenemos un discreto hundimiento del esternón, como ya les mostré en la figura, sin ningún trastorno alguno. Pueden escuchar, hacer estudios y el paciente aparentemente está sano. Tórax mudo o pecho excavado. Esto es frecuente en varones en los bordes esternal inferior, un hundimiento llamado también tórax en zapatero, porque si uno lleva sus zapatos a arreglar, el zapatero agarra y comienza a trabajar. Entonces por eso se habla en tórax en zapatero. Congénito. Luego tenemos tórax adquirido. Tenemos aquí una obstrucción nasal crónica cuando hay nódulos, puede haber vegetaciones. En estos hay adenoides o vegetaciones en el pulmón, donde están mal ventilados esos pulmones, y el sujeto se va a inclinar hacia adelante levantando los hombros. ¿Ya? Tiene que ir a levantar. O sea, ahí ya ustedes tienen que ver que debe haber algún problema nasal. Tórax en caretas es un crecimiento exagerado de los cartílagos costales del esternón, que sobresale en la parte anterior. Encontramos en los pacientes asmáticos juvenil. Tórax episematoso o en tonel. En este caso el tórax es globoso, es un diámetro anteroposterior y transversal muy aumentado. Tórax raquítico. Aquí tenemos las costillas prominentes blandas que se van a proyectar en la parte media anterior que encontramos en la tuberculosis capital. Y ahí vemos los diferentes tórax nuevamente para poder observar. Tórax físico. En esto hay atrofia de los músculos que encontramos en la tuberculosis pulmonar. O sea, tórax pleurítico, porque hay un abombamiento unilateral del tórax que encontramos en los derrames o atelectasias masivas del pulmón. Ahí tenemos los adquiridos. Tórax sifótico. En esto hay deformación de la columna vertebral, una convexidad de tórax que encontramos en los pacientes asmáticos juveniles, osteomalacia, selectud y en el efisema. Sifoescoliótico es una desviación lateral, como vimos en la figura, y hay una escoliosis, encontramos en la meningitis y en el mal de Bob, la tuberculosis de columna. Ahí tenemos psicosis
tórax escafoide. En esto hay un hundimiento en la parte superior del esternón y hay una subluxación de ambas clavículas. Encontramos en la segunda medida. Tórax polichinela. Aquí encontramos en todos los pacientes con acromegalia, con enorme desarrollo total del tórax. Tórax telescopado. Encontramos en la enfermedad de Paget con acortamiento del tórax con psicosis acentuada. Ahí podemos encontrar en los adquiridos. Y miren, esa clase de paciente llega a emergencia. Una señora que venía trayendo sus lechugas, tomates en camión y tiene un accidente y el palo que venía en el camión se rompe y se entra tórax. Cuando vimos eso dijimos que debe estar hecho el pulmón. Entraron a la cirugía y lamentablemente había entrado a músculo y el pulmón estaba muy bien. Bueno, vamos a ver. Hay harto que estudiar peor por lo que tiene que aprender ficción de la vida. Luego de la inspección vamos a verificar. Ahí sí podemos poner lo que yo veo. En cambio, en la enfermedad actual van a redactar en tercera persona. Ustedes no pueden en ningún momento certificar. Tiene fiebre. Yo. Refiere que tiene. Yo no sé. Pero aquí en el examen sí vamos a verificar qué es lo que hay. Entonces la palpación es un procedimiento semiológico en el cual vamos a confirmar y complementar a la inspección lo que voy a observar y lo que tiene que haber en las partes blandas del tórax. Por ejemplo, con la mano abierta, con la mano, vamos a ir a palpar regiones anatómicas y todo. En la palpación podemos hacer superficial y profunda. Ya un tema ya les había dado sobre cómo era la palpación superficial y cómo era la palpación profunda. Ya saben ustedes. Se percibe la sensibilidad de la piel, puedo utilizar, aparte de las manos, agujas o pellizcar al paciente y ver la contractura muscular o el reflejo viscerosensitivo que tenga nuestro paciente. Entonces ahí yo comienzo a hacer el examen de cabeza, ojos, cejas, boca, nariz, oídos, todo tengo que comenzar a examinar al paciente. Desde el color del cabello, qué color tiene, si es negro, si es lacio, si es crespo, abundante, cómo está, para ver pupilas necesito la linterna, ver la población de las cejas, la nariz y la boca. Vamos a la parte de tórax, el cuello. Voy a ir a buscar ganglios en las partes laterales, en la parte anterior, la glándula. Y nos vamos a la región supra o intraclavicular. En esto vamos a percibir el dolor en la región que puedo encontrar ganglios, ¿no? Aquí tenemos un tumor de Pacquiao y encontramos en la esteroiditis. Y hago la maniobra de Muller o Valsalva confirmando el diagnóstico. En la fosa yugular tiene una relación también con el tórax que es muy bueno cuando el paciente tiene enfisema o pacientes desnutridos o que haya alguna masa media espiral. Y ahí comienzo, mira, a palpar ganglios en la parte anterior auricular, posterior, lateral. Las neuralgias intercostales. Entre estos vamos a ver los puntos donde voy a encontrar
el dolor que me va a referir mi paciente. Puede ser óseo, puede ser muscular o ganglionar que escribe el hueso. Exploramos con los pulpecos de los dedos, voy a ir a buscar costilla por costilla buscando dolor o fractura. Puede haber fracturas, crepitaciones, tumores, dolor. Hay un síndrome de Ciar, de Kielce, que es del cartílago costal. A veces los pacientes vienen con dolor precordial y cuando uno lo examina hay el dolor en las costillas. Pero cuando venga el paciente con dolor precordial, siempre hay que hacer un electrocardiograma y descartar que sea un infarto. Entonces, si descarta el infarto, comienzo a buscar todos estos síndromes de Kielce para ver que no sea el dolor costal, que sea hueso o músculo. Aquí tenemos el signo de Petrusky, que es en la apófisis espinosa de 3 y de 7, que va a referir el dolor. Los cambios, busco en el cuello, busco en la axila, busco en tórax, comienzo a examinar con los pulpecos de los dedos. El paciente puede estar sentado en el trunco dorsal, parado. No hay motivo de decir no pude hacer, se puede. Los ganglios pectorales, supraescapulares, de la axila. También voy a buscar ganglios submaxilares, mentonianos, tubular mediano, en las leucemias y en las enfermedades de Hodgkin. Y ahí vemos también la región axilar, y que dice la cadena ganglionar, que podemos encontrar en la región de tórax anterior, la luna mamaria, y comienzo a palpar. Ahí tengo que buscar la sensibilidad. Y si en los ganglios tengo que ver si está duro, si es blando, movible, el tamaño, si es doloroso a la palpación. Luego, la frecuencia respiratoria y la movilidad respiratoria. Para eso tenemos que, no le voy a decir al paciente, voy a ver su frecuencia respiratoria, cuántas veces respira. Inmediatamente va el paciente a alterar su frecuencia respiratoria. Mientras nosotros vemos, ya yo puedo estar contando 1, 2, 3, 4, 5, avisar. Entonces colocamos, puede ser la mano al pecho del paciente y puede ser una frecuencia normal, puede ser aumentado de 20 taquipnea o disminuido de 11, que es la bradicardia. Comienzo a hacer mi palpación, puede ser superficial y profunda, unimanual o bimanual. ¿Qué voy a buscar? Primero voy a buscar su dinámica. Primero examiné estáticamente y ahora voy a examinar dinámicamente. Frecuencia respiratoria, si está aumentado de 20, taquipnea. Si está menos de 12, bradicardia. Puede ser si el ritmo es regular de su frecuencia, si es una respiración profunda y también qué tipo de respiración tiene el paciente. Ya todo eso vamos a ir a examinar. Tipo de respiración. Tenemos la frecuencia, ritmo, esfuerzo respiratorio y la localización de la respiración. No es igual un hombre como una mujer, un niño, un adulto. Y ahí está. Ese es el tipo de respiración que tiene la mujer y lo que tiene el hombre. El hombre es abdominal su respiración, la mujer es tórax abdominal. Esquema de la respiración. Fíjense ese esquema. Cuando vean una respiración normal, inspiración, expiración, un periodo de apnea normal. Pero fíjense esto, aquí ya está más corto, entonces aquí está mejor bien. Cuando está aumentado, colocamos la apnea. Cuando está muy profundo, apnea, y aquí miren, va de poquito, o sea, va aumentando la respiración y va bajando.
ritmo de respiración. En los recién nacidos normalmente su frecuencia respiratoria es de 20 a 40. En los lactantes es de 20 a 30, en los preescolares tenemos de 20 a 30 y mayores de 5 años es de 14 a 20. Eso es muy normal. Aquí tenemos respiraciones patológicas como ser la respiración interior, que tiene apneas muy largas, tenemos el chain stop y tenemos el enfisema. Unos diabéticos, el chain stop es problemas neurológicos y nerviosos. Ahí tenemos otros esquemas donde tenemos normal, el chain stop, el nervioso y para hacer el examen físico, entonces yo voy a examinar la parte del vértice del pulmón y para eso yo necesito hacer la maniobra de Rowan. En esta maniobra de Rowan, el enfermo está sentado o parado y con el tórax desnudo el médico va a pasar, puede ser por la parte de adelante o por la parte de atrás, y va a hacer que el paciente haga una inspiración profunda. Entonces, voy a hacer mis manos en la región supraclavicular y mis dos dedos voy a unir. Y le digo que respire profundamente respirar. Quiere decir que los dos pulmones están ampliándose bien. Si es que este pulmón no está funcionando, mi mano nomás va a elevarse y esta va a quedar estática. Para eso es la maniobra de Rowan en vértice. En la parte de adelante es lo mismo. Ahí está. La parte de adelante también se puede hacer la maniobra de Rowan para verificar vértices. Técnica de Lowenberg o de Rowan. Aquí el paciente está en el cúbito subido, el médico va a poner las manos izquierdas, que vamos a ver en los enfisemas o neumotórax o de ramas, para ver la expansibilidad. Movilidad de la expansión de las bases. En esto nosotros vamos a hacer también que el paciente haga una inspiración profunda, pero yo mis pulperos de las manos, ¿cuáles son los dedos? Vale. No le voy a decir a él que se saque la polera, ¿no? Con su paciente y ustedes, un día vamos a hacer aquí, todos van a hacer esto. Un poquito, porque le digo al paciente que ponga sus manos laterales. Toda esta región de la región axilar, voy a poner mis manos y veo la base del pulmón y hago de esta forma. Respira. Me separó las dos manos. Positivo. Gracias. No es difícil. Lo que quiero es que aprenda. En la historia clínica, la maniobra de Rowan se realizó tanto, la maniobra de Lowenberg se hizo tanto. Tienen que aprenderse los dos. Ahí está, en la parte anterior, también la misma maniobra que el paciente no se puede parar o sentar. ¿Okay? Expansión de las bases. Entonces, toda esta expansión es de inspiración profunda para que podamos examinar. Ahí tenemos en la parte posterior y en la parte anterior. Lo mismo. Luego vemos la elasticidad torácica. Vamos a aplicar la palma de las manos en la parte anterior y en la parte posterior, de esta forma. También llamado aplicación de la serie. Entonces, tiene que expandirse y moverse las manos. La parte anterior, superior e inferior.
Luego voy a buscar frénitos. ¿Esto qué es? Son vibraciones vocales en la pared del tórax. Entonces yo voy a decirle, voy a ir de vértice, medio y base. Y le digo a mi paciente, diga 33, diga carro, y tengo que sentir las vibraciones en mis manos. Son maniobras o técnicas de air show. Puedo hacer cantar, gritar, toda palabra que tenga él. La que más palpación. Voy a buscar freno. En la región de la laringotraqueal vamos a encontrar frenitos cuando haya una obstrucción de la tráquea. En los bronquios vamos a encontrar frenitos en los problemas bronquiales que haya secreción, expectoración. En la parte de cavernoso encontramos cuando el pulmón tenga cavernas en los pulmones, en la tuberculosis capital. En las pleuras, cuando las pleuras estén inflamadas. ¿Cuántas pleuras tenemos? ¿Qué se llaman? Parietal y visceral. ¿Cuánto tiene de líquido normal? 50 o menos 50. Bueno, entonces esa secreción cuando está aumentado hay una inflamación de las pleuras que se llama pleuritis. Puede ser una pleuritis seca o secreción o fibrosis. Y ahí vamos a encontrar freno. Y en las patologías de la parte de la pared del tórax tenemos el síndrome de Giese cuando encontramos fracturas costales, efisemas subcutáneos. Es un pequeño resumen que les estoy haciendo de la palpación, expulsión de los fáciles y de los diversos. Tenemos elasticidad del tórax, tenemos el tono, el trofismo de los músculos que tenga mi paciente y las vibraciones vocales o frénitos que voy a ir a buscar. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas en las condensaciones pulmonares y también pueden estar disminuidas en los derrames o neumotórax. Pueden estar aumentados en las arterias. Y esto sería la parte de percusión. ¿Cuándo están aumentadas las vibraciones vocales? Pueden estar aumentadas según la elasticidad de tórax, las fluctuaciones a nivel de la tráquea y de la laringe. Estas vibraciones en todo el parénquima, cuando hay una condensación pulmonar o neumonía también llamada, pero nosotros siempre vamos a hablar de condensación pulmonar. Eso quiere decir que no hay aire en esa región, las neumonías, tumores y tuberculosis. En los estados patológicos de las cavidades abiertas, como ser los bronquios, puede ser por el aumento de secreciones en las bronquiectasias. Ya se acuerdan de la clase de expectoración que tiene la bronquiectasia, ¿no ves? Y el dolor característico. En el pulmón subyacente está sometido también muchas funciones que van a compensar a ese pulmón dañado. Entonces se va a hacer un pulmón vicariante o respiratorio también llamado, o hipersonoridad en el aumento de la vibración vocal. En las lesiones de laringe, cuando haya una laringitis, parálisis de las cuerdas vocales, también va a estar aumentando las vibraciones vocales. En las ocupaciones bronquiales de cuerpos extraños, pérdida de la elasticidad del tórax, puede ser un tórax de una persona mayor, senil, efisematoso, por obstrucciones a nivel de los pulmones, donde la mano va a explorar, va a haber derrame pleural, neumotórax o adherencias de la pleura que están pegadas por la inflamación o la pleuritis y en los efisemas subcutáneos. Enfisema. Ahí está un paciente con enfisema subcutáneo. Eso significa que perforaron o
se perforó pulmón y el aire está saliendo al tejido y está formando un cuello de búfalo, cuello grueso. Y encontramos crepitación. Uno agarra la piel y comienza a palpar, y cuando ustedes se compran una radio o algo, viene una bolsita con una bolsita, ¿no? Y apretan es como si estuvieran apretando y reventándose. Muchas veces el paciente está en esa posición, llamado, ¿qué se llama esa posición? Más cortito, que sería percusión. Cuando realizamos los golpecitos. La percusión. ¿Qué es la percusión? Es otro método semiológico donde vamos a buscar ruidos mediante golpes que vamos a realizar. Son golpes suaves y tórax en diferentes regiones pulmonares. Vamos a buscar sonidos. ¿Se acuerdan de qué ruido tenemos que escuchar a la percusión? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de qué ruido les he enseñado que a la percusión vamos a escuchar? Ayer ese día aquí en la clase todavía le hice hacer de uno en uno las percusiones. ¿Qué ruido le estábamos yendo a buscar? Muy mate. O sea, un solo alumno viene a clase acá. No viene. Nuevamente les digo, estudien. Los apuntes y lo que me graban, que no sea para el celular, sea para ustedes. Ya se nos viene el primer parcial y esto tienen que dominar, porque lo que viene después es más fuerte. Esto es lo más fácil que hay en semiología. Entonces, lleguen a su casa y repasen, vean su libro, que no es grueso, no es 2 tomos ni 3 tomos, es un libro pequeño. Entonces no les va a dar tiempo, muchachos, no les va a dar tiempo harto. Y para el segundo parcial es cardíaco, digestivo, urinario, por lo que se llama entonces vamos viendo conmigo, vamos viendo. No dejen atrás. Lo que yo ya les enseñé, los ruidos que tenemos a la percusión, ya debían dominar. Y yo decirme esto, vamos a hacerlo. Es una parte general de la. Entonces, no después no digan, la doctora nos aplastó, la doctora mala nos aplazó. Nuevamente les digo el punto. Ustedes son los que se están formando. Y fórmense bien, no a médicos. No es nomás ser médico. El médico tiene una responsabilidad. El médico tiene que saber que tengo que aprender, tengo que curar a mi familia. Ay. ¿Van a estudiar? Sí, doctora. La próxima les voy a preguntar. Entonces vamos haciendo la percusión. ¿Qué se llama esa percusión? Dígito digital. Entonces los métodos van a ser directos e inmediatos, indirecto, mediato o dígito digital de Sherlock
ortopercusión digital de Flex. ¿Se acuerdan de la ortopercusión que les dije que se paralelo a eso? Percusión de Santo de Newman, el resorte y uniforme. Son los métodos de percusión. Entonces vamos a ver el directo o inmediato. Consiste en golpear el tórax, el codo con la yema de los dedos de arriba hacia abajo. Siempre vamos a ir de derecha a izquierda. Puede ser comparativo. Puedo yo palpar el derecho, me voy al tórax derecho y me voy al izquierdo y voy comparando el ruido. O si no, hago todo el tórax derecho y después me voy al izquierdo. Eso ya depende cómo me parece mejor hacer el examen. El indirecto inmediato es el dígito digital que les hice practicar, donde vamos a ir golpeando y vamos a hacer un dedo flexímetro y voy a ir a buscar golpes ligeros, puedo hacer suave, doblando siempre la muñeca y hago 3 golpecitos, 1, 2, 3, y tengo que escuchar qué ruido voy a ir a escuchar. Entre eso hay el ruido mate, el ruido hispánico, el ruido claro pulmonar, el submate, el metálico, ¿te acuerdas? Y ahí está el mismo. En la ortopercusión de Flex son zonas muy delimitadas donde no puedo hacer la maniobra de dígito digital, que en las regiones supraclaviculares y axilares. La posición puede estar el paciente sentado, puede estar parado, en el cúbito dorsal, lateral, izquierdo, y vamos siempre explicándole al paciente, y mejor si ponen las manos en las rodillas y que está sentado. También en las rodillas. De esta forma. ¿Qué ruido voy a ir a escuchar? Claro pulmonar en los pulmones, matidez, corazón, o sea, en los lugares sólidos, corazón, hígado, timpanismo en todos los lugares que tengan espacio, intestino. Tenemos el submate y la hipersonoridad cuando hay una perforación a nivel intestinal. Y ahí están los lugares donde voy a escuchar los ruidos. Hay el espacio semilunar de Krauge, donde puedo yo escuchar, puede ser timpanismo por la presencia del estómago. Pero yo tengo que diferenciar fácilmente entre el claro pulmonar y el timpanismo. En los campos apicales de Wernicke, el paciente sentado y el médico se puede ir en la parte posterior. Vamos a permitir desde el cuello hasta la base. ¿Ya? Vamos a ir buscando los ruidos. Y muchas veces hay un ruido muy acentuado en este estrecho, en la alteración entre las espinas cilianas y el borde interno del esternón. No me vayan a permitir esternón, ni tampoco el omóplato. Tienen que irse en los espacios libres. Y de costilla en costilla yo tengo que buscar los espacios para hacer la percusión. ¿Cómo voy a hacer en la costilla? Tenemos las costillas anteriores y las costillas posteriores. Y ahí uno tiene que darse su tiempo para poder aprender a hacer la percusión y el examen físico del paciente. Si muchos tienen problemas para hacer solamente la anamnesis, imagínense hacer el examen físico. Ustedes tienen que ganarse al paciente y al familiar. Seguridad tienen que demostrar con su paciente, porque van a ser rechazados si no van y tienen seguridad. ¿Y cuándo yo voy a tener seguridad?
que yo sepa qué es lo que voy a ir a hacer. ¿No? Entonces tienen la oportunidad de entrar al hospital, hay altísimos pacientes en el hospital, y eso se va moviendo todo el tiempo, se va de alta de nuevo, se va de alta de nuevo. La lista inmensa de pacientes enfermos. Entonces, ahí está el libro abierto del paciente. Todo esto que estamos llevando lo tiene el paciente. En el plano posterior vamos a buscar sonidos, pero vamos a ver las costillas, el omóplato, los músculos, qué clase de tórax tiene mi paciente, y vamos siempre de vértice, vamos hacia abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, o comparativo, viendo la movilidad, la inspiración, expiración de mi paciente, la resonancia que pueda haber por si hay una limitación o disminución, puede haber derrame o adherencias cerebrales. Y ahí es la parte posterior y la parte anterior. Siempre supra e infraclavicular en la parte anterior. Lado anterior, vamos desde la clavícula, haciendo la percusión, la región axilar y lateral también, hacemos la percusión. Miren los niños, toda nuestra mano abarca el tórax del nivel. En cambio, una persona mayor sí tengo que hacer, pero el espacio es horizontal. Cuando hay una disminución del ruido, la sonoridad, puede ser que haya derrame. En ese caso, puedo escuchar matidez, puedo escuchar donde no tiene que haber el pulmón, pero si yo escucho matidez, puedo pensar en un derrame. Y si yo veo una placa radiográfica, después vamos a pasar la placa radiográfica próximo miércoles, vamos a ver una línea que se llama línea o curva parabólica de neurocierebro. Y podemos tener atelectasia, condensaciones, tuberculosis pulmonar y tumores. Bien que me acordé. El próximo miércoles no vamos a pasar clases. Entonces, nos vamos a echar 22, ¿sí? El próximo miércoles. El 20 vamos a hacer ocultación y radiografía, placas radiográficas, y con eso ya tuvieron ustedes todo el primer paciente. Esta semana estamos viajando los docentes a La Paz. Estamos viajando y toda la semana vamos a estar en las Olimpiadas de docentes universitarios. Esta nicolera es cuando ganamos la 4ª vez de medalla de oro en Valle. 4 veces ya llevamos ganando. Espero que ganemos, a pesar que 2 o 3 jugadoras me están yendo por la altura, pero ojalá que traigamos nuevamente medalla de oro en básquet, que ahora la vicerectora nos llamó y nos pidió que nos esforcemos un poquito, pero la altura nos va a afectar. Así que nos estamos yendo el día sábado para estar siquiera 24 horas, y las Olimpiadas comienzan el domingo. A ver cómo nos va. Generalmente siempre terminamos jugando con Cochabamba. Nos ponen en la Serie B con Cochabamba, nos ganan Cochabamba en el primer partido, pero las finales las ganamos de las bases, vamos a examinar todo lo que es las bases. Vemos regiones anteriores, posteriores y axilares. También tenemos que ver que la matidez que puedo yo encontrar en pulmón, donde no es un ruido normal que debía haber en pulmón, puede ser una condensación pulmonar, un derrame pleural y el aumento de la hipersonoridad o timpanismo, que también puedo escuchar en casos patológicos
que pueden ser unos enfisemas en el asma y en los neumonios, donde esos ruidos no tienen que haber. Es lo mismo. Bueno, entonces, hasta aquí, por favor, estudian para que yo más o menos